participación de la sociedad civil dentro de la elaboración de este informe, a pesar de múltiples recomendaciones de las Naciones Unidas de que la sociedad civil y el Estado se junten para trabajar en este informe. Por lo tanto, solamente hubo participación de entidades oficiales, limitando un poquito lo que la otra parte de Venezuela tenía que decir al respecto de lo que vamos a hablar en el Comité contra la Tortura. En el segundo punto, el Foro por la Vida destaca los avances constitucionales que hemos tenido en materia de derechos humanos, pero sin embargo hace referencia de que si bien existen disposiciones constitucionales que nos protegen, no existe un desarrollo legislativo que permita aplicar todo eso que tenemos dentro de la Constitución. Entonces existe una distancia muy grande entre lo que vemos en las leyes y lo que vemos en las prácticas. Por eso también hacen referencia al punto de la Defensoría del Pueblo, ya que a pesar de que este es el órgano encargado de defender a los ciudadanos, la misma no se consta que haya intervenido judicialmente en ninguna causa de derechos humanos. A pesar de también de tener una atribución de ley, la Defensoría del Pueblo no ha emitido ningún informe respecto a todas estas situaciones que hemos estado viviendo los venezolanos en los últimos años. Tampoco tomó en cuenta, durante el examen periódico universal del 2011, la Defensoría del Pueblo no tomó en cuenta los más de 48 informes presentados por las organizaciones no gubernamentales al respecto del examen periódico, y también hacen referencia de que se ha visto a través de declaraciones, entrevistas y todo esto, de que los representantes de la Defensoría del Pueblo se identifican un poco con lo que los lineamientos y todas las causas del Ejecutivo Nacional. Entonces no queda muy claro la transparencia que pudiera tener este órgano al respecto. Otro de los puntos a tratar en la elaboración del informe fue que no existe mucha posibilidad de acceder a la información. Si bien el comité exige al Estado venezolano de que exista una información desagregada, depurada, clasificada a través en función del sexo, edad, nacionalidad y todo esto, el Estado venezolano no ha realizado ningún registro que permita a los ciudadanos poder acceder a saber qué es lo que está pasando con todo esto. Después, Foro por la Vida está estableciendo situaciones a razón de los artículos de la Comisión de la Tortura. El primer artículo al que hace referencia es el artículo 16, que prohíbe cualquier tipo de tortura o trato cruel, inhumano o degradante por cualquier funcionario o autoridad pública. Entonces es inevitable no recordar lo que pasó en el primer trimestre de este año con todo esto de las guarimbas, de las protestas, de todas las restricciones que hubo al derecho a las protestas. Entonces se ve que ellos señalan a través de un informe de COFAVIC de que el 99% de las protestas en Venezuela son pacíficas, pero que sin embargo a lo largo de estos últimos años, no solamente en el 2014, se han visto represalias dentro de las protestas donde han existido lesionados e incluso fallecidos en razón de estas acciones de las fuerzas públicas. También tenemos el artículo 11, que habla del mantenimiento de las condiciones de los centros penitenciarios y de las condiciones al momento de cualquier tipo de interrogatorio que se haga a los ciudadanos. El Foro por la Vida es una referencia más que todo a la situación de los centros penitenciarios en Venezuela, en donde señalan que existe una falta de clasificación entre procesados y sentenciados. Simplemente todos se encuentran dentro de un mismo grupo, sin importar el tipo de delitos ni nada de esto. También de la sobrecarga poblacional en los retenes policiales. Como pudieron haber escuchado en el video, hay centros penitenciarios que tienen una capacidad para tantas personas, pero sin embargo la población actual de ese centro es muchísimo mayor de lo que pudieran abarcar. Y también tenemos de que las condiciones en cómo se realiza la detención y el aumento en las cantidades existe un 33% de aumento en la cantidad de víctimas de lesiones o de violaciones de sus derechos dentro de los mismos centros penitenciarios. Otro punto fue el artículo 13, que nos establece que todo Estado velará porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinada por sus autoridades competentes. Bueno, entonces el Foro por la Vida
señalamiento de los casos más emblemáticos de Venezuela, en donde personas que sufrieron, que fueron víctimas de tortura, pero que sin embargo la respuesta del Estado no fue la más adecuada para su situación. Vemos el caso de Franklin Brito, de Iván Simonovic, de Raúl Díaz Peña, y un caso muy tocado por el Comité contra la Tortura, que fue el de María Lourdes Afiuni, que era una jueza de un tribunal de control, que a raíz de una decisión emitida por ella misma, obviamente, su tribunal fue allanado y ella fue trasladada a un centro penitenciario de mujeres, en donde se encontraban mujeres que ella misma había sentenciado. Esto de verdad que fue bastante atonador para el Comité de la Tortura y fue tocado insistentemente, como lo pudieron ver en los videos. Y por último, también se tocó mucho lo que fueron los derechos de sectores vulnerables. Se habló de lo que fueron la situación de los refugiados y de la situación de los solicitantes de refugio, que existen muchas solicitudes de refugio, pero pocas respuestas de las mismas, y a veces hasta pocas respuestas afirmativas de la situación de refugio de algunas personas. Otro fue la amenaza y los ataques contra minorías sexuales. Se ha visto un aumento en las lesiones, en las violaciones de estos derechos de las minorías sexuales, de los pueblos indígenas y de los defensores de derechos humanos. Este punto fue muy importante porque bien todas las organizaciones que presentaron informes son organizaciones de derechos humanos y se ha visto de que su trato ha sido un poco degradante, se ha menoscabado, lo que impresionó mucho al Comité de la Tortura y no de forma positiva. Entonces otro punto que se señala la muerte de un funcionario de derechos humanos que murió en el 2009 y como les dije, esto es solamente un resumen de todo el informe. El informe contempla demasiadas cosas, pero por razones de tiempo no las podemos explicar todas, que son muy importantes para nosotros, pero hablé de más o menos lo que fue lo más tratado por el comité y lo que más nos interesa a nosotros como venezolanos. Con esto termina mi intervención.